última clase las relaciones de recurrencia. ¿Me escuchan bien? Sí, profe. Bien, habíamos visto entonces en la última clase las relaciones de recurrencia homogéneas de segundo orden. Y habíamos visto que se conformaba un polinomio característico, porque en una relación de recurrencia de segundo orden aparecía a su n menos 1 y a su n menos 2. Y con los coeficientes respectivos de todos estos términos, se formaban lo que llamamos polinomio característico. En función de las soluciones que tengan ese polinomio característico, nosotros íbamos a tener dos expresiones que iban a entregarnos el valor de la solución general de la ecuación. ¿Está? Si las raíces eran distintas, esta es la expresión. Y si las raíces son iguales, la expresión es esta. Básicamente son muy parecidas, nada más que cuando son iguales, S es uno solo, no hay S sub 1 y S sub 2, S es uno solo. Y al segundo término se lo multiplica por N. Esa es la diferencia entre las dos soluciones generales. Luego vimos también cómo resolver un caso donde las soluciones eran distintas. ¿Está? Vamos a ver si encontramos ahora otro caso. Acá tenemos un caso de soluciones iguales. O sea, tenemos que esta es la relación de recurrencia. Observen detenidamente, la condición inicial es 3 medios y 3. Y el término general, ¿no es cierto?, sería a su n igual a 2 a su n menos 1 más, menos a su n menos 2. O sea, esto lo pasé del otro lado porque lo estoy presentando como término general. Que pasando todo al primer miembro me queda esta expresión que está acá. Entonces con esto yo puedo componer mi polinomio característico como r al cuadrado menos 2r más 1. A ver, Está triste el animalito, por lo visto. si me aguardan un segundo le vamos a solucionar eso. Esperemos que siga vivo el perro. ¡Oh, no! Ruido de cinto, leía el huevo. No, bueno. El A la profe olla. escucha, el profe escucha, muchacho. Capaz que lo agarró un carpincho. No, tengo una perrita que me regalaron y es muy chiquitita, tiene 50 días y no quiere estar sola. Bebé. Bueno, estábamos entonces en que las soluciones del polinomio característico son iguales. O sea, cuando nosotros aplicamos la resolvente a esta expresión, nos encontramos que las dos raíces son las mismas, 1. Entonces usamos esta fórmula. U por S elevado a la n más n por b por S elevado a la n. Pero resulta que no sabemos cuánto vale 1 y cuánto vale b en este caso. Entonces decimos, para la primera condición inicial, A sub 1 va a ser igual a U por S más B por S, aplicando esta. Y para la segunda condición inicial, A sub 2 va a ser U por S al cuadrado más 2 por B por S al cuadrado. Este 2 sale de esta N. Es el exponente de S. ¿No es cierto? Y esto, reemplazando por los valores que corresponden, queda en esta ecuación. U más B, porque S es igual a 1, igual a 3 medios, que es A sub 1. Y acá queda U más 2B igual a 3, que es A sub 2. Luego tenemos, resolviendo este sistema, U es igual a 0 y B es 3 medios. Entonces,
Cuando yo vengo con el valor de U de B de S sub 1, que es igual a S sub 2, a la fórmula general, tengo 0, que es U, por 1 a la N, más N por 3 medios por 1 a la N. Esto es 3 medios por N. Entonces, A sub N es igual a 3 medios por N. Entonces voy a plantear la verificación de esa solución. Esta es la ecuación. Entonces digo 3 medios por N menos 2 por 3 medios por N menos 1. Porque A sub N menos 1 va a ser 3 medios por N menos 1. Y A sub N menos 2 va a ser 3 medios por N menos 2. Entonces 3 medios por N menos 2. Luego, simplifico el 2 con el 2 y distribuyo este 3. Me queda esto que está acá. Y este 3 medios N menos 3 medios por 2 es 3, que está acá. Y ahora sí se verifica esto. Sí. El 3 positivo se va con el negativo. Tomé caliente y se me fue el frío a toque. El 3 medios. A ver, ¿quién está hablando por ahí? Sí. El micrófono. Muestra tu micro. Chicos, por favor. Sí, no. Uy, ya. Claro, y acá tengo 2, 3 medios. O sea, el 2 se va con el 2 y me queda 3n positivo con 3n negativo, que se simplifican y me queda 0 todo. ¿Está? Este es un caso, repito, donde los dos son iguales. Ahora nos está faltando ver los casos donde las condiciones iniciales son A sub 0 y A sub 1, en vez de A sub 1 y A sub 2. ¿Está? Y este es uno de ellos. Entonces, en la homogénea, nosotros acá vemos 4 casos. Vemos cuando las condiciones, por un lado, cuando las soluciones del polinomio característico son iguales y cuando son diferentes. Y cada uno de esos casos, ¿no es cierto?, tiene expresiones diferentes para A sub 0 y para A sub 1. Pero esto es muy simple, digamos. Vamos a analizarlo un poquito. La ecuación característica, entonces, en este caso va a ser r al cuadrado menos r menos 6, que es la que tengo acá. Las soluciones de este polinomio son 3 y menos 2, respectivamente. Como la condición inicial es a sub 0 igual a 1 y a sub 1 igual a 3, entonces yo aplico la misma fórmula. A sub n es igual a u por s sub 1 a la n más b por s sub 2 a la n. U por 3 a la n más b por menos 2 a la n. Entonces ahora planteo el sistema de ecuaciones con las condiciones iniciales y digo, cuando n vale 0, todo número elevado a la 0 da 1, o sea, tengo u más b igual a sub 0. Y cuando n vale 1, tengo u por s sub 1 más b por s sub 2, que es esto que está acá. ¿Está? Cuando las condiciones iniciales eran 1 y 2, yo tenía multiplicado por s sub 1 y por s sub 2, y acá multiplicado por s sub 1 al cuadrado y s sub 2 al cuadrado, ¿se acuerdan? Esa nomás es la diferencia. Resultado, esta ecuación va a tener como soluciones u igual a 1 y b igual a 0. De donde entonces ahora yo puedo componer la solución general, que va a ser 1 por 3 a la n más 0 del b por menos 2 a la n del s sub 2, ¿no es cierto? Cualquier número multiplicado por 0 se hace 0, o sea que este a sub n es igual a 3. ¿Está? Ahí lo tenemos. Luego, si vamos a trabajar con las condiciones iniciales a sub 0 y a sub 1, pero en una donde las dos raíces sean iguales,
nos vamos a quedar con una expresión como esta, por ejemplo. Esta es la ecuación de recurrencia con las condiciones iniciales A sub 0 y A sub 1. Y el término general sería A sub n igual estoy diciendo, a 4 A sub n menos 1 menos 4 A sub n menos 2. ¿Qué pasa? Cuando va todo al primer miembro queda una expresión de esta forma que nos ayuda a componer el polinomio característico. Cuando tenemos el polinomio característico lo resolvemos y vemos que las soluciones son reales e iguales. Entonces corresponde aplicar esta fórmula. ¿Sí? Y vamos a componer entonces el sistema de ecuaciones. El sistema de ecuaciones me va a decir, si n vale 0, yo tengo que s a la 0 es 1 por u más 0, porque n vale 0 dije, 0 multiplicado por cualquier cosa se hace 0, o sea que todo este término desaparece y queda directamente u igual a sub 0. Y si n vale 1, u por s a la 1, que es lo que tengo acá, más 1 por b por s a la 1, que es lo que tengo acá, es igual a sub 1. Luego tengo que como a sub 0 vale 1 y a sub 1 vale 3, yo puedo escribir la ecuación u igual a 1 y 2u más 2b igual a 3. Resolviendo esa ecuación, las soluciones son 1 y 1 medio. Entonces reemplazo estos valores en esta fórmula. Y tengo entonces 1 sería u por S1 que vale 2, 2 elevado a la n, más n por 1 medio que es b, por 2 elevado a la n, que es s sub 2. Porque s sub 2 y s sub 1 son iguales. Sacando factor común 2 a la n, me queda 2 a la n que multiplica a 1 más n sobre 2. Y esa es la solución de la relación de recurrencia. Si la queremos verificar, rápidamente la miramos acá. 2 a la n más 1 por 2 más 2 a la n por 1 más n sobre 2 menos 4 por 2 a la n menos 1 en este caso, más 1 más n menos 1 sobre 2, más 4 por 2 a la n menos 2 por 1 más n menos 2 sobre 2. Y hasta ahí estamos. Entonces ahora, paso siguiente, lo que hacemos es distribuir este común denominador en n sobre 2 y en menos 1 medio. Y distribuimos este también en n sobre 2 y en menos 1. Menos 1 que sale de 2 sobre 2, ¿no es cierto? Paso siguiente, sacamos factor común en 1 más n sobre 2, que multiplica a 2 a la n menos 4 por 2 a la n menos 1, más 4 por 2 a la n menos 2, más 4 por 2 a la n por 1 medio, porque es este 1 medio que quedó afuera del 1 más n sobre 2, menos 4 por 2 a la n menos 2 por 1, porque es este menos 1 que quedó afuera, ¿no es cierto?, del factor común. Bueno, siguiendo entonces, este 4 lo transformamos en 2 al cuadrado para operar, igual que este 4. Acá tendríamos que tener 2 al cuadrado, creo. Ahora lo vamos a comprobar. Y acá sí tenemos 2 al cuadrado. Entonces me va a quedar 2 a la n más Profe, 2 por 2n, porque el producto de potencia igual base se Profe. suman los exponentes, ¿sí? entonces allá en ese 2 que está después del más es 2 al cuadrado, ¿no? Sí, porque es este 4. Entonces, Sí, sí. acá producto de potencia igual base se suman los exponentes. Me quedaría 2 a la n menos 1, que es lo mismo que escribir 2 por 2 a la n. Y acá, producto de potencia igual base, se suman los exponentes, me queda 2 a la n. Más
2 a la n menos 2 a la n se van, y aquí tengo 2 por 2 a la n, o sea, 2 veces 2 a la n con signo negativo, y acá tengo 2 veces 2 a la n con signo positivo, que también se hace 0. Bueno, con eso terminamos lo que es relaciones de recurrencia. ¿Está? No sé si alguno alcanzó a echarle un vistazo al material que les pasé. Al que está en preparación, digo. De ahí sale, se deduce el por qué se adoptan esta solución general y la otra cuando son raíces iguales, u por s a la n más n por b por s a la n. O sea, digamos, el aporte de ese material es un poco la deducción de dónde salen esas fórmulas, ¿no es cierto? Pero yo a ustedes voy a pedirles en el examen, básicamente, que ustedes sepan distinguir o reconocer una ecuación homogénea de segundo orden, de tercer orden, de cuarto orden, ¿no es cierto? Y que sepan cómo resolverla, básicamente. No voy a pedirles la deducción de esas dos fórmulas. Para eso, bueno, obviamente tendrán que conocer las fórmulas, ¿no es cierto? Bueno, vamos a mirar la unidad 3. La unidad 3 es estructuras algebraicas. Entonces cerramos esto y abrimos Profe, ¿y el parcial entra hasta el tema 3? hasta el tema 4, tengo entendido. A ver, me aguardan un segundito. Vamos a comprobarlo del parcial. Así les paso las fechas, las otras fechas también. Porque la planificación esta la tengo en preparación, pero esas fechas creo que ya están confirmadas. Ahí está. 28 de agosto, 28 de septiembre, perdón, primer parcial. 15 de octubre, recuperatorio del primer parcial. 5 de noviembre, segundo parcial. 12 de noviembre, recuperatorio del segundo parcial. Y 19 de noviembre, recuperatorio extraordinario. Y el curso, digamos el cuatrimestre, se termina el 20 de noviembre. Profe, ¿la promoción se obtenía sin ir a los recuperatorios o estoy diciendo mal? La promoción es sin ir a los recuperatorios. O sea, pueden hacer uso de un solo recuperatorio. Los que no son promocionales pueden usar un recuperatorio para cada parcial y un extraordinario. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto, En gracias. caso de la promoción, muy posiblemente, ya le vamos a anunciar a ustedes, el día del del recuperatorio del segundo parcial, se recuperen las teorías del primero o del segundo, de la que ustedes necesiten. ¿Me explico? Profe, no se entendía muy bien cómo. Bueno, vamos de vuelta. Vamos a suponer que ustedes están cursando para la promoción y ustedes salen mal en el primer parcial. Entonces les conviene presentarse al recuperatorio del primer parcial. ¿Hasta ahí me siguen? Sí. Ahora, se presentan al segundo parcial y aprueban el segundo parcial. Esto en el práctico. ¿Está? Y aprobaron con más de 7.
Entonces, el práctico estaría en condiciones para la promoción. Pero vamos a suponer que ustedes se presentaron al primer parcial de teoría y aprobaron el primer parcial de teoría y el segundo parcial de teoría no lo aprobaron. Entonces van a tener un recuperatorio para el segundo parcial de teoría que posiblemente sea el día del recuperatorio del segundo parcial. Posiblemente. ¿Está? Y si al revés, no aprobaron el primer parcial de teoría, o sea, del práctico ya hablamos, mantenemos la condición del práctico, pero no aprobaron el primer parcial de teoría tampoco, el día del recuperatorio del primer parcial de práctico, no van a tener recuperatorio del primer parcial de teoría, porque hay un solo recuperatorio para la teoría. Entonces, rinden el segundo parcial de teoría. Si salen bien, se presentan a recuperar el primer parcial de teoría. Si salen mal, ya quedaron libres en la promoción, pero no en la regularidad. Profe, y entonces esta fecha no está pasando del parcial de teoría, ¿verdad? El mismo día que se rinde teoría, se rinde práctico. Ah, son dos parciales. Ya, Sí, señor. gracias. Ahora, reitero, para que quede bien claro, vamos a suponer que ustedes aprueban los dos parciales, primer parcial de teoría aprueban, segundo parcial de teoría aprueban, con la teoría no hay problema, pero salen mal en el primer parcial de práctico, entonces recuperan el primer parcial de práctico y sacan un 8, estarían en condiciones de promover. Pero van al segundo parcial de práctico y salen mal. Entonces ya no pueden promover, aunque salgan bien en el recuperatorio. ¿Por qué? Porque ya usaron un recuperatorio. ¿Se entiende o no? Entonces me dicen ustedes, ¿me quedé libre? No, no se quedaron libres si tienen aprobado el primer parcial, porque aprobaron en el recuperatorio el primer parcial. Se presentan al recuperatorio del segundo parcial y si lo aprueban son alumnos regulares. ¿Está entendido? No los escucho. Sí, profe. Sí, sí. Tenemos que tener álgebra hecho al final, digamos. O sea, Tienen que tener álgebra aprobado al finalizar el mes de agosto. Ahora en la última semana de agosto hay una mesa de examen. Bueno, el que aprueba álgebra en esa mesa puede seguir en la condición de promocional y el que no aprueba ya pasa directamente a la condición de regularidad. ¿Está claro? clarísimo. Profesor. Sí, sí, sí. Bueno. Estas son entonces las fechas de los parciales. ¿Las tomaron? De Sí. cualquier manera, estas fechas se van a ir confirmando paso a paso a medida que avancemos con el dictado de la materia, ¿no es cierto? O sea, no dejen de estar atentos ustedes a lo que los profes les vayan contando. Profesor, ¿por qué modalidad va a ser el examen? El examen va a ser a través de Classroom. En Classroom se va a subir una... En Classroom se va a subir un temario. Vamos a suponer el examen de práctico. Se va a subir a una hora determinada un temario y ustedes van a rendir ese, van a escribir, digamos, luego van a fotografiar lo que escribieron o van a escanear, como les quede más cómodo, y lo van a enviar, lo van a subir al Classroom, a la misma plataforma de Classroom. O sea, por eso les recomendaría que se pongan prácticos en el uso de esa herramienta. Además El de eso, examen, van a haber varios modelos de examen. Disculpe que le interrumpí. sí, por supuesto, por supuesto. Van a haber muchos modelos de exámenes.
Yo les sugiero que eviten pasarse resultado, por decir de alguna manera elegante, copiarse, porque se nota mucho en los resultados, en los exámenes. Y cuando se advierte que los exámenes son copias, entonces se anulan los dos exámenes. ¿Eh? Así que no tomen esto como una intimidación, al contrario, tómenlo como una como un poner las cosas claras, ¿no es cierto? Para que nos entendamos. O sea, para que no hayan sorpresas, digo. Claro, sí, se entiende. Este, Perfectísimo. por ahí uno con toda buena voluntad le pasa el resultado al compañero porque no quiere ser mal compañero, pero se está perjudicando uno también porque se van a anular los dos exámenes. Eh, y se nota, créanme que se nota mucho. Se nota y ustedes a lo mejor no lo advierten, pero después hemos tenido algunas malas experiencias, no en esta materia, en otra materia que también dicto. Entonces los citamos a los alumnos implicados, digamos, a una conferencia en Zoom y ahí pudimos exhibirles las coincidencias, entre comillas, ¿no es cierto? Y era asombroso porque, claro, uno no lo advierte con los nervios del examen y todo lo demás, pero cuando uno lo mira con otros ojos, sí, es muy evidente. Profe, Eh, sí, entonces, ¿cuáles serían las diferencias entre el cursar la modalidad promocional y regular? ¿cuáles son las diferencias en qué sentido? ¿En el sentido del cursado en Eh, sí o en el sentido de los efectos? sí, sería de promocionar y regular, digamos. ¿Cuál es la diferencia entre aprobar el curso promocional y el regular? Sí, exactamente. El promocional es el alumno, o sea, el alumno que promovió la materia es el alumno que ya no necesita rendir examen final. Ya tiene el examen final aprobado. Aprobó la materia. El alumno promovido es el alumno que ya aprobó la materia y termina el curso con una calificación, con un 7, un 8, un 9, un 10. 6 no se pone en la promoción, por eso se promueve con 7. ¿Se Profe, entiende? una consulta y en cuanto a los exámenes, ¿cuál es la diferencia entre Dame un regular y poquito, terminamos bien con lo otro. ¿Se entiende la idea? Esa es la promoción. Y la regularidad, el alumno que finaliza el curso en condición de alumno regular, es el alumno que puede presentarse a rendir examen en condición de alumno regular, en cuyo caso se le toma solamente la teoría en el examen final. O sea, el práctico no. Pero igual tienen ustedes que saber algo de práctico porque eventualmente en el examen final se les puede plantear alguna situación de trabajo práctico que van a tener que saber resolver, ¿no es cierto? Obviamente. Igual les adelanto, si les presentara una situación de trabajo práctico yo en el examen final, va a ser una situación de trabajo práctico muy simple, no porque la idea no es complicarles con un trabajo práctico en el examen final al alumno regular, sino la idea de darle un ejemplo práctico es muchas veces para que aclare su propio concepto, ¿no es cierto? O sea, ahora que vamos a entrar a estructuras algebraicas, entonces, supongamos que está medio confuso el desarrollo de la explicación, entonces yo les entrego una estructura algebraica cualquiera y ustedes me la clasifican en el momento. Eso es un trabajo práctico. Pero no es que voy a buscar una estructura algebraica muy rebuscada, ni que les complique, sino simplemente para saber si ustedes saben lo que están diciendo. ¿Se entiende la idea? Sí, profe, muchas gracias. Y el alumno libre, el alumno que no aprueba el curso ni de promoción ni de regularidad, es un alumno que está en condición de alumno libre en la materia. Y ese alumno se puede presentar a rendir examen, pero va a rendir una instancia de trabajos prácticos primero, donde se le va a tomar todos los trabajos prácticos de la materia, y luego, si aprueba la instancia de trabajos prácticos, pasará a rendir la teoría. ¿Está? Es una condición, digamos, que no es recomendable por dos motivos. ¿Por qué? El alumno regular, como dije, rinde solamente la teoría y además
puede cursar las materias correlativas de lógica. Creo que hay una materia, arquitectura de computadoras, creo, es correlativa de esta, por ejemplo. Bueno, necesitan ser alumnos regulares de lógica para poder cursar arquitectura de computadoras. Y alguna otra materia que sea correlativa de esta que no recuerdo en este momento. En cambio, el alumno libre no puede cursar las asignaturas correlativas, ¿sí? Esa es la diferencia entre promocional, regular y libre. ¿Está? Ahora, les pregunto, creo que alguien me preguntó cuál es la diferencia de lo que tienen que aprobar o no aprobar para uno u otro caso. Bueno, la venimos hablando desde el comienzo, ¿no es cierto? El alumno promocional tiene que aprobar exámenes de trabajos prácticos. Los exámenes que se aprueban con 6 de trabajos prácticos para el alumno regular, el alumno de la promoción los tiene que aprobar con 7. Y además tiene una sola instancia de recuperación en esos exámenes, no una para cada parcial y un extraordinario además, como el de la regularidad. Y además de eso, tiene que aprobar 2 exámenes parciales de teoría, también con 7. O sea que los que estamos solo para regularizar no rendimos la teoría. No rinden la teoría los que están para regularizar. Profe, Ok. y con el tema de las asistencias, la diferencia entre el curso promocional y el regular, ¿cuál sería? En la asistencia, en el curso promocional, vamos a ser más exigente que en el curso regular. ¿Está? Profe, una pregunta más. ¿Sí? En el ¿Cómo? caso de que ya no lleguemos a la promoción, igual estamos obligados a aprobar los parciales teóricos para regularizar o no. El alumno que está inscrito en el curso promocional, pero no alcanzó 7, supongamos, en los parciales de trabajos prácticos, o tuvo que usar más de un recuperatorio para poder aprobar el parcial de trabajos prácticos, si tiene aprobado los parciales de trabajos prácticos con 6 o más, aunque no haya aprobado la teoría, o aunque haya usado más de un parcial, queda como alumno regular, porque dio cumplimiento a las condiciones para regularizar la materia. Bien, gracias, profe. O sea, agrego yo, y entonces, ¿de qué manera, cómo se queda libre uno? Y uno se queda libre si desaprueba el primer parcial, el recuperatorio del primer parcial, el segundo parcial y el recuperatorio del segundo parcial. Si desaprueba esas 4 instancias, entonces se queda libre porque queda solamente el extraordinario. Pero ¿qué pasa? Tienen una instancia más que es el extraordinario, pero necesitan aprobar 2 parciales y no se pueden rendir los 2 parciales en esa instancia. La regularidad es muy parecida a la condición de regularidad de álgebra. Ustedes ya la cursaron, ya la conocen. ¿Está? ¿Alguna pregunta más, chicos? Sí, profe, yo me inscribí para la promoción, pero ya no llego a la mesa de agosto de álgebra. ¿Hace falta que me dé de baja? ¿Me comunico con usted o...? No, no hace falta, no te preocupes. O sea, los que se hayan inscrito a la promoción y no llegan, no se hagan ningún inconveniente. Directamente la asistencia a las teorías ya no es obligatoria, aunque sí recomendable. No hace falta que se comuniquen conmigo porque el mecanismo es el siguiente. Yo llevo una lista de asistencia, digamos, y antes del parcial, yo voy a publicar una lista de los alumnos que están en condiciones de rendir la teoría. ¿Está? Entonces, aquel alumno que crea estar en condiciones y no figura en esa lista me hará el reclamo correspondiente y vamos a revisar
si hubo alguna falla o algo, alguna desinformación. Y si no, no va a rendir la teoría, porque el Classroom tiene un sistema donde yo los habilito uno a uno el examen. O sea, no es que yo cuelgo el examen y lo baja cualquiera. Yo levanto el examen y digo quién puede bajarlo. ¿Alguna pregunta más, chicos? Bueno, vamos a hablar entonces de estructuras algebraicas. Vamos a hablar del concepto de ley de composición interna. ¿Sí? Sea un conjunto K formado con los elementos 0 y 1 y las siguientes tablas diga en cada caso si K con el operador suma es ley de composición interna. Vamos a asumir nosotros que el operador suma, en este caso, no es la suma aditiva que conocemos nosotros. ¿Está? No es el 2 más 2, 4, 2 más 3, 5. ¿Está? Sino este operador suma, en este caso, para este tema, cuando hablamos de estructuras algebraicas, me está significando alguna ley de composición. Que puede ser interno o no. ¿De qué va a depender que sea interna? Va a depender de si operados dos elementos cualesquiera del conjunto K entre sí con el operador suma, el resultado es otro elemento del conjunto K. Entonces digo, 0 operado con 0 es 0, 0 operado con 1 es 1, 1 operado con 0 es 1 y 1 operado con 1 es 0. Entonces Profe, vemos, sí, ¿puede explicarlo de vuelta porque no entendí la explicación? bien, no hay problema. Esto es importante que lo entiendan porque en estos términos vamos a hablar durante todo el transcurso de esta unidad y también de álgebra de Boole. Yo tengo un conjunto K, en este caso formado por dos elementos, el 0 y el 1. ¿Está? Y tengo una estructura formada por el conjunto K y un operador que es el signo más en este caso. Pero este signo más no es el signo más aditivo, no está puesto como el signo más aditivo, el signo más de la suma, sino es simplemente un signo. Este signo podría ser una estrella, podría ser un triángulo, podría ser cualquier cosa, de manera que es un símbolo que me está significando a mí que es el operador entre dos elementos cualesquiera de este conjunto. Entonces yo puedo decir 0 más 0 es 0, 0 más 1 es 1, 1 más 0 es 1 y 1 más 1 es 0. Y ustedes me van a decir, ¿cómo 1 más 1 es 0? 1 más 1 es 2. No, 1 más 1 es 2 si al más le damos la propiedad de símbolo aditivo. Pero recuerden que yo dije, el más es un símbolo que me está significando una operación que yo defino en esta tabla. Y yo en esta tabla defino que 1 más 1 es 0. O sea que si nosotros, por ejemplo, Profe, tuviéramos la estrellita ahí, sería un 1, estrellita 1 sería 0. Así es. ¿y de dónde proviene esa regla? Profe, O sea, esta regla, ¿a qué regla te referís? A la regla de que de operar dos De que números 1 más 1 es distintos. 0. Sí, sí, sí. Es una Sí. operación definida por mí en este caso, en esta tabla. Profe, ¿podría explicar algo de la regla? Pasa que su mouse se mueve a destiempo con lo que dice y cuesta entenderlo cuando lo muestro. Digo, 0 más 0 es 0. Eso es. 0 más 1 es 1. 1 más 0 es 1. Y 1 más 1 es 0. Ah, ok, ya entendí.
Profe, ahí se le ¿Está? haría 1 operado con 1 es igual a 0, para no confundir con el más. ¿Puede ser? Sí, lo que pasa es que ustedes van a acostumbrarse a que el más, cuando hablamos de estructura algebraica, es un símbolo que significa alguna operación, no necesariamente la suma aditiva. No, lo que yo no estaba entendiendo era que el 0 y el 1 de arriba y los 0 y 1 de la izquierda son como de referencia nomás. Más No, que los nada. 0 y 1 de las columnas de acá y de acá son los elementos que contiene el conjunto K. Exacto. Y ahí usas referencia tipo, haces 0 y 0 como la Y fila de la estos son, columna y sacas. estos son los resultados de operar esos elementos. ¿Es una matriz, profe? No, no es una matriz. Parece una matriz, pero no es una matriz. ¿Está? O sea, podríamos decir, pero yo creo que es complicar la historia si traemos matriz a esto. Después vamos a hablar de matrices. Sí, digo por la forma de interpretar más que nada el columna y fila. Sí, pero, o sea, se puede expresar en una matriz. Digamos que los resultados de operar con el signo más los elementos del conjunto K se pueden expresar en una matriz. Es más una tabla, ¿no? Pero no tiene sentido que yo les traiga esa definición a este momento, porque les complicaría la vida. Asimílenlo más como que el resultado es una tabla, el resultado se expresa en una tabla y esa tabla es esa que ustedes tienen acá en pantalla. ¿Sí? Profe, por ahí lo que confunde puede ser que los resultados no se relacionan con alguna operación, pero es un invento nomás, sería algo así, un ejemplo. Exactamente, es un invento que puede estar, digamos, asociado a un fenómeno en particular, ya sea de la naturaleza o ya sea de la ejecución de algún algoritmo o de lo que fuera, pero es más que invento, más propiamente dicho en términos matemáticos, digamos, es una definición. Pero en términos vulgares, bueno, si me quieren decir, si quieren pensarlo como un invento, bueno, es un invento. O sea, yo tomé los elementos del conjunto K, tomé el operador más y le asigné una ley de operación a este operador más según los resultados de esta tabla. ¿Está claro? ¿Sí o no? Sí, profe, se entendió. Sí, profe, se entendió. Bien, hay ley de composición interna. Si los resultados fíjense que cuando esto es muy importante porque estamos entrando nosotros en un tema de álgebra que es abstracto, tal vez sea uno de los temas más abstractos de álgebra, ¿eh? Estructuras algebraicas. ¿Está? O sea, en la abstracción estamos saliendo de lo concreto, de lo palpable, digamos. Y yo soy consciente que a ustedes les cuesta mucho el tema de la abstracción, porque por eso les cuesta, por ejemplo, las teorías, porque en las teorías siempre se hace abstracción. Ustedes se manejan mucho más con lo concreto cuando ustedes dicen, ¿y cómo sería con número, profe, el ejercicio o la demostración? Y eso es ir a lo concreto, ¿no es cierto? En cambio, nadar un poquito en el campo de la abstracción, yo sé que les cuesta un poquito más. Por eso quiero ir despacio y quiero que ustedes vayan entendiendo paso a paso, porque este es un trabajo importante. Va mucho más allá del objetivo de aprobar lógica y matemática computacional. La idea es abrirles un poco la cabeza para, para que ustedes puedan aprovechar mejor los conocimientos propios de informática que van a recibir más adelante. Entonces, fíjense que acá el 0 y el 1, según esta tabla y esta operación que yo acabo de definir, pierden el significado aritmético. Porque si el 1 fuera el significado aritmético que nosotros conocemos, que se le atribuye a la unidad del objeto, ¿no es cierto? 1 más 1 tendría que ser 2. No me cabe otra cosa.
Entonces son símbolos que nosotros estamos manipulando. Esto podría haber sido un cuadrado, un triángulo, un cuadrado, un triángulo, y yo digo cuadrado con cuadrado es cuadrado, cuadrado con triángulo es triángulo, triángulo con cuadrado es triángulo, y triángulo con triángulo es cuadrado. Listo. ¿Está? Ahora, vamos a lo que nos interesa para avanzar. Si el resultado de operar dos elementos cualesquiera del conjunto K, en este caso K tiene solamente dos elementos, pero podría tener más. Si el resultado de operar dos elementos cualesquiera del conjunto K bajo un operador determinado, que en este caso es el operador más o suma, da como resultado cualquier elemento contenido en el conjunto K, decimos que el operador suma es una ley de composición interna en K. ¿Se entiende la idea? Sí. ¿Puede repetir eso, profe? No escuché bien. Profe, ¿está hablando? Está muteado, me parece. O yo no lo escucho. Esta del medio. Yo tampoco lo escuché. Esta del medio. ¿Me escuchan? Sí, ahora sí, ahora sí. Pero recién estaba muteado. O se le pasó su micrófono. No advertí que haya tocado nada por acá, pero bueno. Si el resultado de K más es esta tabla que tengo acá, que ustedes ven tampoco no obedece a la adición aritmética, ven que acá operando 0 con 0 tengo como resultado 2, pero el 2 no está contenido en el conjunto K. Entonces, en esta operación no hay una ley de composición interna. ¿Se entiende? Sí. Sí, profe. Sí, profe. Si yo tuviera el conjunto K formado con 0 y 1 y el operador más es el operador suma aditiva, pregunto yo, ¿hay ley de composición interna? No. No hay. No, ¿no es cierto? Porque 0 más 0 es 0. Verifica. 0 más 1 es 1. Verifica. 1 más 0 es 1. Verifica, pero 1 más 1 es 2 y 2 no está en K. No hay ley de composición interna. ¿Vieron qué fácil que es entonces el ejemplo de ley de composición interna? ¿Cuántas Profe, leyes de composición profe, no interna pueden establecerse? eso último que dijo. ¿Eh? Eso último que dijo no llegué a entender bien. ¿El primero entonces tampoco una ley de composición interna? El ¿Cuál cuadrado. primero? ¿Este? Sí, ¿Este? porque dijo. Sí, dijo. Si 0 y 0 es 1, pero 1 y 1 es 2, y ahí hay 0, entonces no es de composición interna. Eso entendí. No. El primero es ley de composición interna. Lo que dije es lo siguiente, lo digo despacio. Si el más fuera, que no representa ninguno de estos cuadrados, la suma aditiva que nosotros conocemos, y 0 y 1 representan los valores aritméticos que nosotros conocemos, vamos a analizar si hay ley de composición interna en ese caso. 0 más 0 es 0, y 0 está en K. 0 más 1 es 1, y 1 está en K. 1 más 0 es 1 y 1 está en K, pero 1 más 1 es 2 y 2 no está en K. Entonces esa estructura algebraica no es ley de composición interna. Entonces la ¿Qué ley pasa con el tercer ejemplo? guía por, tipo, si el elemento pertenece o no a la composición de K, sería si K es igual a 0 y 1, entonces, por eso composición Y interna. el resultado, No está en K, por eso no es composición interna, ¿sí? claro, si el resultado de operar dos elementos del conjunto K con el operador suma está en K, hay ley de composición interna. Si no está en K, no hay ley de composición interna. ¿Se entiende la idea?
Sí, profe, pero tengo una duda. Aparte, Alguien me preguntó por el tercer cuadro. En el sí, fui tercer yo. cuadro nosotros analizamos esto y vemos que los resultados son todos elementos que están en el conjunto K. Luego hay ley de composición interna. Profe, le consulto entonces. ¿Eso especifica en otro lado de qué manera se puede cumplir una composición o uno lo tiene que entender? No alcanzo a interpretar tu pregunta, creo, correctamente. Si me amplías un poquito. Digamos de que tenemos, como en el primer ejemplo, se entiende perfectamente cómo se cumpliría la condición de la ley de composición interna. En el tercer ejemplo, uno no entiendo cómo sería para los ejercicios. Uno tiene la tabla, uno hace operación con la tabla Son qué tres se... leyes de composiciones internas. ¿Está? Acá en la pantalla hay tres leyes de composiciones internas más una cuarta que no está, que es la que yo les dije de la suma aditiva. Profe. Entonces, déjame que le contesto a tu compañero. Entonces, cuando un ejercicio puede ser dado el conjunto tal, y les doy el conjunto definido por extensión, y les doy una operación, ¿no es cierto? Un operador, y les digo que puede estar representado en una tabla o en una fórmula. Y les digo, díganme si aquí hay ley de composición interna. Entonces ustedes analizan si los resultados de esa tabla o de aplicar esa fórmula con los elementos del conjunto K son otro elemento del conjunto K, hay ley de composición interna. Si no es así, no hay. Profe, Por nosotros ejemplo, podríamos darnos cuenta, disculpe, ¿sí? ¿No? Habla, decime. podríamos darnos cuenta de una forma sencilla si ya hay la fórmula que usted dijo que está contenida, mirando únicamente los elementos. Cuando les viene expresado en una tabla, el operador viene expresado en una tabla, es fácil. Mirando la tabla, si hay un elemento extraño, nosotros sabemos que no hay ley de composición interna. Sí, sí, eso es lo que le estaba queriendo ¿Está? decir. Sí. Ahora, Sí. cuando el operador viene expresado en una fórmula, bueno, entonces hay que amacarse un poquito más y vamos a ver cómo lo tratamos. Alguien me iba a preguntar algo cuando yo le dije voy a responderle a tu compañero antes. Sí, era yo. Entonces, la ley de composición interna viene dada por el símbolo después de K, o sea, está el conjunto K, que es un conjunto por sí mismo, y después tenemos un conjunto entre K y otro símbolo. La ley de composición interna viene dada por el Perfecto. símbolo. Perfecto. La estructura algebraica más elemental, digamos, porque después vamos a ver otras estructuras un poquito más grandes, digamos, más, no quiero decir complicada, la palabra no es complicada. La estructura algebraica en este momento está dado por un conjunto y por un operador que se aplica a los elementos de este conjunto. Entonces ustedes van a analizar estructura algebraica, ¿no es cierto? Y la estructura va a ser un conjunto con un operador. Yo puedo decirle, por ejemplo, díganme ustedes si hay ley de composición interna en la estructura algebraica formada por el conjunto de los números naturales y el operador suma aditiva. Sí, profe, sí hay ¿Por qué hay? ley de composición. ¿Por qué hay ley de composición interna? Porque sumando dos números naturales se obtiene otro número natural. Muy bien, esa es la justificación. Porque la suma de dos números naturales siempre da como resultado otro número natural. Ahora díganme ustedes un ejemplo de operador donde no haya ley de composición interna. Para La los números división, naturales. el divisor, por ejemplo, el operador de división. Si yo tuviera la estructura algebraica formada por el conjunto de los números naturales y el operador suma que representa el cociente, ¿no es cierto? Decimos que no hay
ley de composición interna. ¿Por qué? Porque el cociente entre dos números naturales no siempre es otro número natural. Si yo hago 4 dividido 2 es 2, perfecto. Pero si yo hago 4 dividido 3, eso no es un número natural. ¿Entendido? ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, profe. ¿Y el tema del operador siempre es uno solo? ¿O hay otros ejemplos más complejos? No, vamos a comenzar con uno, pero luego vamos a trabajar estructuras donde hay dos operadores. Ajá, perfecto. ¿Estamos hasta ahí entonces? ¿Cuántas leyes de composición interna pueden establecerse en el conjunto A formado con los elementos 0, 1? Ahí Supongo que tenemos... 4, ¿no? Bueno, vamos a analizar. O sea, la cantidad de leyes de composición interna que se puedan establecer van a ser la cantidad de resultados posibles. ¿Entiendo o no? O sea, supongamos que todos estos sean ceros. Acá yo tengo una ley de composición interna posible y acá tengo otra ley de composición interna posible. ¿Se interpreta o no eso? Esta cuaterna ordenada, estas dos cuaternas ordenadas, son resultados posibles de esta tabla. La primera me está indicando todos los valores son ceros y la segunda me está indicando todos los valores son unos. ¿Se entiende? O sea, esto está indicando dos tablas distintas. En la primera todos los resultados son ceros, en la segunda todos los resultados son 1 y ambas son leyes de composición interna. Otro resultado posible es que 3 cuadros de la tabla tengan 0 y solamente un cuadro tenga un 1. Entonces digo, vamos a suponer que este es el primero, este es el segundo, este es el tercero y este es el cuarto. Diría 0, 0, 0, 1. 0, 0, 1, 0 para este. Para este sería 0, 1, 0, 0. Y para este sería 1, 0, 0, 0. Otra posibilidad es que hayan 3 ceros, 3 unos, perdón, y un 0. Primer caso sería 1, 1, 1, 0. Segundo sería 1, 1, 0, 1. 1, 0, 1, 1. 0, 1, 1, 1. Y me está faltando otro caso, que hayan 2 unos y 2 ceros. 0, 0, 1, 1. 0, 1, 1, 0. 1, 1, 0, 0. 1, 0, 0, 1. 0, 1, 0, 1. Y 1, 0, 1, 0. En todos esos casos. Entonces, fíjense, yo tengo aquí un arreglo. Vamos a mirar. Yo lo que formé son ordenamientos de 4 elementos con 2 elementos dados, obviamente con repetición, si no, no podría ser un ordenamiento de 4 elementos. Entonces, la cantidad de leyes de composición que pueden establecerse es el arreglo de 2 elementos tomados de 4 en 4 con repetición, lo cual me da 2 a la cuarta, que es igual a 16. Y efectivamente ustedes ven acá tienen las 16 formas de efectuar este ordenamiento. ¿Está? ¿Se entendió esto o no? Sí, profe. O Y sea, puede repetir, o sea, cada puede una repetir. de estas cuaternas es un ordenamiento posible, o sea, es un operador distinto. Y fuera de estas 16 cuaternas, no hay ninguna otra posibilidad de operación de estos dos elementos con el símbolo más que sea ley de composición interna. O sea,
Si yo tengo dos elementos y quiero armar una ley de composición interna, yo tengo 16 formas de hacerlo. No hay otra. No hay una diferente. ¿Se entiende la idea? Profe, el 2 elevado a la 4 es por la cantidad de elementos que tenemos. Bueno, esto tendrían que conocerlo de álgebra. ¿No han visto en álgebra arreglo con repetición? Brevemente, el arreglo con repetición se resuelve como la cantidad de elementos elevado, la cantidad de elementos de los que yo dispongo, elevados a la cantidad de lugares que tengo para ordenar. Ahí sí, ya me acordé ya de las fórmulas. O sea, yo tengo 4 lugares para ordenar. ¿Mm? Y dispongo de 2 elementos. ¿Cuántos pueden establecerse si yo tengo estos elementos? Ahora tengo 3 elementos para ordenar. Entonces, Tiene que ¿cuántos? ser 3 a la 9. 3 a la 9. Muy bien. Porque la cuadrícula de 3 por 3 me da 9 casilleros para ordenar. O sea, cuando yo hago la operación de 2 elementos cualesquiera de este conjunto de 3 elementos, voy a tener 9 operaciones posibles. Entonces voy a tener 3 a la 9. Bueno, a ver qué hora es. Vamos a hablar de la propiedad asociativa. La propiedad asociativa me dice que para todo A, B, C, que pertenece al conjunto A, se verifica que A más B más C es igual a A más B más C. O sea, lo que dice la propiedad asociativa es el resultado de la suma de los dos primeros sumado al tercero es igual al resultado de la suma del primero con el resultado del segundo y el tercero. Ejemplo. Si yo tengo un conjunto A formado por elementos X, tal que X es igual a 2 a la K, con K que pertenece al conjunto de los números enteros. Y el operador suma es el producto ordinario, producto común. Entonces yo quiero analizar si se cumple la propiedad asociativa en el conjunto A para el operador suma, para el operador producto ordinario. Entonces yo voy a decir 2 a la K más 2 a la T más 2 a la S va a ser igual a 2 a la K por 2 a la T por 2 a la S. O sea, lo único que hice fue reemplazar estas sumas que vienen como el operador genérico, digamos, por el operador aritmético que nosotros conocemos, para trabajar más cómodo simplemente. Sabiendo que tanto K, T y S son números enteros. Entonces el resultado de esto es 2 a la K por 2 a la T más S, porque aquí apliqué el producto de potencia de igual base. Pero acá tengo nuevamente un producto de potencia de igual base. Entonces digo, esto es 2 a la K más T más S. Y acá yo aplico la propiedad asociativa de la suma. Yo conozco y sé que la suma es asociativa. Entonces digo, da lo mismo decir K más T más S que decir K más T más S. Entonces aquí aplico nuevamente el producto de potencia de igual base y digo, esto es igual a 2 a la K más T por 2 a la S. Y esto es igual a 2 a la K por 2 a la T por 2 a la S. Y esto es igual a 2 a la K más 2 a la T más 2 a la S. Con lo cual quedó demostrado que esto es igual que esto. Y ustedes me van a decir ahora, pero si usted aplicó la propiedad asociativa de la suma, Profe, ¿sí? Ahí se me mezcló un poco cómo pasó de una multiplicación a una suma. Parece, o sea, parece fácil, pero De me acá, enredé. de acá a acá. Sí, sí, sí.
Porque sí. simplemente yo definí la suma como producto ordinario. Entonces, ¿se acuerdan que yo acá dije, transformo esto en producto, saco las sumas y pongo producto para trabajar más cómodo, con la operación producto aritmético que nosotros conocemos? Y acá, hasta acá llego con el producto aritmético, pero para presentar mi resultado digo, bueno, el producto aritmético es el operador suma, entonces lo reemplazo por la suma. Simplemente eso. Porque en este ejercicio la suma no es la suma ordinaria, la suma significa producto ordinario. ¿Está claro o no? Ah, sí, quedó un poco más claro. Sí. O sea, acá estoy en la abstracción del operador suma, que es cualquier cosa, y en este caso particular es el producto ordinario. Entonces reemplazo por el producto ordinario y salgo de ese nivel de abstracción y opero con las reglas de la aritmética hasta este punto. Y en este punto Claro, lo devuelvo a la abstracción. en vez de ser más es por, digamos. Claro. Sí, Y luego sí. para entregar el resultado, en vez de ser por, es más. Y yo compruebo que se cumple la asociatividad. Y ustedes me dicen, pero usted usó la asociatividad acá. Sí, acá yo usé la asociatividad de la suma aritmética. Pero con la asociatividad de la suma aritmética, que yo conozco de antes, yo probé, pude demostrar que un conjunto formado por elementos del tipo 2 a la k con k que sea número entero, también es asociativo en el producto ordinario. ¿Se entiende la idea? Sí, profe. Vamos entonces un poquito más adelante. Elemento neutro. La idea de elemento neutro nos dice que existe un elemento E que pertenece al conjunto A, tal que para todo A que pertenece al conjunto A, se verifica que A más E es igual a E más A, que es igual a A. Entonces, vuelvo a mi mismo conjunto y a mi mismo operador. Y yo voy a averiguar acá si este conjunto tiene un elemento neutro. Porque para que tenga un elemento neutro tiene que haber un elemento neutro, pero que además pertenezca al conjunto, si no, no tiene elemento neutro. Para cada 2 a la k tiene que existir un 2 a la t que es igual a e, que es igual al neutro, con t que pertenece a enteros. Entonces yo voy a suponer que efectivamente existe ese 2 a la t. Y lo escribo de esta forma. El producto de potencia de igual base es 2 elevado a la k más t. Y esto tiene que ser igual a 2 a la k para que haya elemento neutro. Pero si eso es igual a 2 a la k, entonces significa que k más t es k. Luego t es igual a 0. Y como 0 pertenece al conjunto de los enteros, yo digo que hay elemento neutro en este conjunto para este operador. ¿Se entiende la idea? Sí, se entiende, profe. Pongan ejemplos ustedes de conjuntos y operaciones donde existe elemento neutro y donde no existe elemento neutro. A ver, cuéntenme. ¿Y si K perteneciera a los naturales sin incluir el cero? Si K perteneciera a los naturales, no estaría incluido el 0. Muy bien. En la multiplicación no sería el 0, sería el 1. Claro, pero para que E sea 1, si E es de la forma 2 a la T con T, ¿cuánto tiene que valer? 0. 0. Cero, profe. 0. Y si el Ok, conjunto, si K pertenece a los naturales, el 0 no está incluido. Entonces no puedo hacer 2 elevado a la 0. El 2 elevado a la 0 no está dentro de este conjunto. claro, hay que tener en cuenta también la condición.
¿Se entiende bien la propuesta del compañero de ustedes? Él dijo, ¿cuándo no sería? Cuando K pertenece a naturales. ¿Y por qué? Porque no hay forma de que 2 elevado a un número natural me dé un 1. Y yo necesito el 1 como producto, como neutro del producto ordinario. Así de simple. Elemento simétrico o inverso. Para todo A que pertenece al conjunto A, existe A', tal que A más A' es igual a A' más A, y eso es igual al neutro. Ejemplo, si A es igual a X, tal que X pertenece al conjunto de los enteros, y Ma es la suma aditiva. Asumimos que E es igual a 0, es el neutro para este caso. En la adición, para el conjunto de los enteros, el neutro es el 0. 0 sumado a cualquier entero me da el mismo entero que sumé, ¿cierto? Entonces, si A más B es igual a E, entonces B es igual a menos A. Si A pertenece a A, menos A pertenece a A también. Entonces, queda demostrado que aquí hay neutro. Perdón, hay elemento inverso o simétrico. En este caso sería un inverso aditivo. Proponga ejemplos de conjuntos y operaciones donde existe el elemento inverso y donde no existe. Vamos a donde no existe el elemento inverso. A ver, ¿dónde no existiría? Cuando pertenezcan a los naturales. Si yo tengo el conjunto de los números naturales, ya que estamos con los naturales, vamos a analizar el conjunto de los naturales con el operador suma. Dijimos ya que hay ley de composición interna, ¿no es cierto? El conjunto de los naturales con el operador suma es asociativo, por la asociatividad de la suma, ya la hemos usado inclusive esa propiedad antes. ¿Tiene elemento neutro el conjunto de los naturales con el operador suma? Si tuviera, si fueran los naturales incluido el 0, sí. Si no está incluido el 0, no. Estamos hablando de los naturales. No, porque no está incluido. El conjunto de los naturales con el operador suma no tiene elemento neutro. Ahora, si nosotros analizamos el conjunto de los naturales incluido el 0, responde a las dos propiedades anteriores, ley de composición interna, asociatividad, y tiene elemento neutro. La pregunta es, ¿tiene elemento inverso? No, no tiene. No tiene, porque yo no puedo, para un número natural cualquiera, yo no tengo otro natural que sumado a este me dé el neutro, me dé 0. Tengo que entrar al conjunto de los números enteros, sí o sí. Vamos entendiéndonos, veo. Y la propiedad conmutativa es una propiedad que suele ser fácil de recordar. A más B es igual a B más A. Diga en cada caso si se verifica la conmutatividad, la suma de los naturales. Sí, se verifica. El producto ordinario de los números naturales. Se verifica. ¿Y en el cociente de los números enteros? ¿No? No, no es cierto, porque no es lo mismo 4 dividido 2 que 2 dividido 4. Exacto. Bueno, vamos a dejarlo acá para entrar. Yo les pido a ustedes que repasen bien estos conceptos, o sea, estas 5 propiedades: ley de composición interna, asociatividad, existencia de neutro, existencia de inverso y conmutatividad para la próxima clase. Profe. Entonces, si ustedes entran con la idea bien clara de estas 5 propiedades, va a ser muy simple el trabajo de el análisis de las estructuras algebraicas que vamos a hacer en la próxima clase. Sí, ¿alguien me iba a preguntar algo? Sí, yo le quería preguntar, por ejemplo, en el caso de la conmutatividad, en la división si sería 4 dividido 4, ahí sí se aplicaría la conmutatividad. Sí, pero acordate que para que una propiedad se verifique, se tiene que verificar en cualquier caso, no en algún caso sí y en otro no. O sea, esto es importante que lo tengan presente. Para que una propiedad en matemáticas se verifique, tiene que ser aplicable a cualquier caso.
no a algunos en particular. ¿Está Entiendo. claro? Sí, sí, gracias. Bien. ¿Alguna otra observación? Bueno, entonces, dejamos de compartir.